Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37. 2021 fue un año muy complejo para Quito. No sé si fue el año más complejo de las últimas décadas en Quito, no lo sé, habría que valorar, habría que analizarlo, pero no recuerdo yo vivo en Quito desde 1995, yo no recuerdo una crisis política de las proporciones que tuvimos, que enfrentamos en la capital de los ecuatorianos este 2021, con un pedido de remoción que se concretó en contra del entonces alcalde metropolitano Jorge Yunda y la asunción en su reemplazo del hasta ese momento vicealcalde, el doctor Santiago Guarderas Izquierdo. En medio de ello, obviamente, la expectativa sobre el tema del metro, que está allí, la obra está allí, está construida, está terminada, pero resulta que no hay certeza sobre cómo va a operar. O sea, lo va a manejar el Metro de Quito, van a contratar un operador internacional, qué pasa con el sistema de recaudo, qué pasa con el sistema integrado de transporte. O sea, la obra física está. Están los trenes, están las rieles, están las estaciones, pero la forma de funcionar no está definida, y esto de verdad que probablemente fuera parte de una de las principales preocupaciones con las cuales estamos cerrando el año. Un año en lo político y en lo administrativo muy complejo para Quito. Acudo a dos especialistas en la materia, al señor doctor Augusto Barrera Guarderas, exalcalde metropolitano de Quito, y al señor arquitecto Fernando Carrión Mena, ex concejal metropolitano de Quito. De hecho, Fernando Carrión inclusive tuvo un papel protagónico en los últimos 2 años como impulsor de la redacción del Estatuto Autonómico, del que entregó el arquitecto Carrión el documento y ya se olvidaron. Digamos, fruto justamente de esta crisis. De eso vamos a hablar con nuestros invitados. Empiezo con Augusto Barrera. Le agradezco por la gentileza al doctor Barrera. Bienvenido al exalcalde metropolitano. Quisiera una valoración de Augusto Barrera sobre cómo cierra el año Quito. Bienvenido, doctor. Buenos días, Fabricio. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a quienes nos miran y escuchan. Un saludo a Fernando, que le veo a los tiempos. Ciertamente ha sido un año complejo, durísimo, porque ha expresado y ha profundizado un proceso de crisis que yo creo que es más largo que la propia crisis de la gestión de Yunda. Venimos de una pésima administración, de una administración que, me refiero a la de Rodas, no asumió ninguna de las decisiones fundamentales que implicaba el desarrollo de la ciudad, que repartió el municipio, que desconstituyó la institucionalidad y que tuvo la anuencia y complicidad de buena parte de las élites y de medios de comunicación para no señalar efectivamente estos desaciertos. Efectivamente es imperdonable que durante estos últimos, ya van a ser 3 años y pico de esta gestión, no se hayan tomado decisiones y consolidado la institucionalidad. Pero no se olvide que muchos de estos problemas fueron generados por la ausencia absoluta de decisiones del modelo de gestión. Recuerde que la administración Rodas preinauguró no sé cuántas veces el metro. Me imagino que alguien le habría recomendado que algún día se inaugurará de verdad, y por lo tanto hay que definir un modelo de gestión. Entonces venimos de una gestión muy mala a una gestión que creo yo que ha sido desastrosa, que es la gestión de Yunda. Me parece que es una gestión que ha profundizado los niveles de desinstitucionalidad, que ha establecido un problema muy grave, ¿no es cierto? Y es que el corazón de la gestión, que es el tercer año, el segundo y el tercer año, la mitad de una gestión, es cuando uno tiene efectivamente toda la capacidad de concretar y materializar, y nos hemos pasado, como usted señala hace un momento, más de un año y pico en este proceso de crisis institucional. Entonces la ciudad vive ya un tiempo largo, complejo, que expresa una realidad más profunda, y sobre esto quisiera volver, que es una crisis global de hegemonía. Me parece que estos problemas que tenemos en el plano de la representación política, en el plano de una pésima calidad de representación política que ha afectado inclusive la operación institucional, tiene que ver con una crisis de hegemonía, tiene que ver con un problema más complejo, más profundo del tejido social, de la capacidad de quiteños y quiteñas para poder enrumbar el futuro de la ciudad. Las expectativas que se abren ahora con un interinazgo corto con la alcaldía de Santiago Guarderas, yo creo que hay que esperar lo mínimo indispensable. No hay ni el tiempo ni la legitimidad política para hacer demasiado. Ojalá que a nadie se le ocurra
que a partir de eso se pueden construir grandes proyectos políticos. Correcto. Hay una agenda concreta que debe hacerse. Correcto, ya vamos a hablar del tema de guarderas. Fernando Carrión Mena, bienvenido, buenos días, gracias por comparecer a este diálogo junto a Augusto Barrera. ¿Cómo evaluamos a Quito en 2021? Arquitecto. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación y poder estar en esta ocasión con Augusto analizando los problemas de nuestra ciudad. Se pensó que con la salida de Yunda y la entrada de guarderas, el problema de Quito se resolvía. Yo había sido de la tesis de que Quito está viviendo una crisis estructural que viene desde principios de este siglo. Y para eso pondría un par de ejemplos. Uno primero, Guayaquil, por ejemplo, desde el año 92, que van a cumplir el próximo año 30 años de la existencia de un proyecto de ciudad, tuvo 3 alcaldes de un solo partido político en 30 años. En el caso de Quito, no los 30 años, sino estos 21 políticos distintos, lo cual ha impedido que haya la posibilidad de que ha venido, lo que ha hecho es producir un cambio, un relevo de lo que se venía haciendo en el pasado. Una primera cosa. Una segunda, que me parece que es muy clara, hay una crisis de representación política muy evidente, que yo creo que se origina principalmente a partir de las elecciones del 2014. Augusto Barrera tuvo un consejo de mayoría, fueron 9 concejales de su línea política, 15 concejales que habían en ese momento. En el caso de Mauricio Rodas, esta cosa fue muy distinta porque logró en la alianza Suma Vive tener 9 concejales de 21, es decir, no logró hacer mayoría. Y el caso de Jorge Yunda, la cosa ya fue catastrófica, porque logró tener solo 3 de 21 concejales. Esto hace de que haya un problema sin duda de gobernabilidad que termina estallando, yo creo que en la época de Rodas, y que se consolida esta crisis en la alcaldía de Jorge Yunda, porque además él logra llegar a la alcaldía con 21%, 18 candidatos, y él logra entrar con el 21%. En otras palabras, tiene una ilegitimidad de origen muy compleja, que después se convierte en un problema de gobernabilidad por la falta de representación en el Consejo. Y esto me parece que es algo que ha estado presente durante este año, a lo cual se han sumado otros elementos. Yo creo que efectivamente la gestión de Yunda no fue la mejor, yo creo que fue de las peores, ha sido de las peores, pero me parece que la de Santiago Guarderas tampoco está cumpliendo el rol que debería cumplir. A mí me parece que lo que debería ser es un alcalde de transición, y en ese sentido plantear las grandes reformas que la ciudad requiere para enrumbarse pues a partir del año 2013. Ahí quiero retomar el tema de Santiago Guarderas, doctor Augusto Barrera. Alcaldía de transición, ¿qué significa eso? Santiago Guarderas deberá gobernar la ciudad hasta el 13 de mayo del 2023. ¿Qué significa alcaldía de transición? Y bajo ese concepto, ¿qué se puede hacer en los meses que va a estar al frente de la ciudad? El doctor Santiago Guarderas, doctor Augusto Barrera. Mire, Fabricio, uno puede en la administración, la gestión de la ciudad, ¿no es cierto?, de una presidencia, una alcaldía, hacer 2 cosas. Uno puede apagar incendios, administrar. En algunos casos uno incluso puede dedicarse a la buena vida, como ya ha pasado con algún alcalde. O uno puede efectivamente construir un programa que implique decisiones y transformaciones de fondo. Esto segundo no solamente implica sentarse en el sillón. Eso implica efectivamente tener un programa y la fuerza política capaz de hacer eso. Y me parece que este no es el caso, no es el caso. Es decir, en este sentido habría que acotar efectivamente qué puede suponer la transición. Voy a plantear algunos ejemplos. Es complicado que la alcaldía actual construya, digamos, la legitimidad sobre la negación de la alcaldía de Yunda, porque su origen es el mismo. Sí, no olvidemos eso. Es decir, su origen político es el mismo. El alcalde actual fue
probablemente uno de los bastiones del triunfo de Yunda. Esto es así. Entonces es complicado, digamos, profundizar demasiado las cosas. En segundo lugar, me da la impresión de que la composición del Consejo no solamente es un problema de dispersión de fuerzas, sino que incluso el nivel de inorganicidad de esas fuerzas hace que lo que tengamos es varios concejales, ya no fuerzas políticas, concejales individuales. Yo en ese sentido creo que efectivamente habría que concentrar en un conjunto de agenda de mínimos. Esto es lo que yo he planteado. Esa agenda de mínimos debería ser capaz de trabajar durante este periodo, 1 año y medio, un poco menos, en el cual además hay 2 elementos que hay que considerar. El uno es que en pocos meses comenzaremos ya la precampaña electoral, esto es así, comenzaremos ya la campaña electoral, y segundo, que hay una cantidad de pasivos que muy fácilmente van a desbordar esa gestión. Por lo tanto, me parece que lo que habría que plantear es un mínimo proceso de reinstitucionalización. Yo no veo la fuerza en esta alcaldía para impulsar un proceso profundo de reformas institucionales. Ni siquiera a poner la primera piedra para ese proceso de reformas. Yo creo que eso puede hacer, pero me parece que la fuerza que se requiere para eso es una cosa significativa. Yo creo que en algunos casos ha tomado la decisión de consolidar básicamente un equipo con un perfil más técnico, y eso francamente no veo mal. Es decir, algunas de las empresas y algunas dependencias, más bien veo funcionarios y personas que ojalá se concentren básicamente en lo que cabe hacer. Eso permitiría un cierto nivel de reinstitucionalización. Pero, uno, la ciudad está atravesando una crisis económica, social y de seguridad profunda. Eso implica un elemento clave de la gente. La ciudad necesita una hoja de ruta clarísima respecto del tema de la movilidad, no solamente el metro, sino el tema de la movilidad. Nos hemos pasado años en esta lógica de que se otorgan y se quitan frecuencias. No se ha avanzado prácticamente nada en 8 años en la construcción del sistema integrado de transporte público. Hay proyectos que debieron haberse hecho hace rato. Esos elementos al menos deberían permitir la consolidación de una agenda de mínimos. Y creo yo que lo que cabe en este momento es a lo que yo creo que le podríamos tener más esperanza, que ojalá este año, digamos que es un año preelectoral, permita la constitución y la recomposición de fuerzas sociales, ciudadanas y políticas en la ciudad que puedan marcar efectivamente un rumbo de recuperación. En ese sentido, me parece que es una agenda de temas básicos, y espero que la alcaldía se concentre en esos elementos. Yo no tengo grandes expectativas. Si al menos hay un poco de honradez y orden, ya sería bastante. De acuerdo. ¿Qué piensas sobre este criterio de Augusto Barrera, Fernando Carrión? Se me quedó congelado. La transición a mí me parece que es bastante clara. ¿Qué es eso? Ahí lo tengo. Se me había quedado congelado. Ahora sí, ya se descongeló. Bueno, a ver, yo lo que creo es que la transición, a mi manera de ver, es bastante clara. Y tiene que ser una transición hacia el 2013 para que la próxima administración municipal esté en condiciones de asumir, por un lado, con alta legitimidad y por otro lado, con condiciones de gobernabilidad. ¿A qué voy yo con esto? Yo creo que hay que hacer por lo menos 2, 3 cosas que son claves. Una primera, yo creo que el alcalde de Quito tiene que asumir un liderazgo nacional. ¿Y por qué esto? Porque Guayaquil, por ejemplo, en el cambio de siglo, es decir, hace 21 años, 22 años, nos planteó al Ecuador 3 propuestas: privatización, autonomía y dolarización. Quito no ha propuesto absolutamente nada. Yo creo que una de las cosas, o 2 cosas que tendría que plantear el municipio de Quito, es una reforma al Código de la Democracia. A mí me parece que el tema de los distritos electorales creó un problema agudo. Tener 21 concejales, 21 comisiones, es absurdo, porque hay muchas comisiones que se repiten el tratamiento porque tratan prácticamente los mismos temas. Por eso, la aprobación de algunas cosas tiene que pasar por 3 comisiones previamente, 4 comisiones. Eso no puede ser. Yo creo que del número de organizaciones políticas, creo que tiene que haber una elección de alcalde y vicealcalde en la misma papeleta, creo que tiene que haber la muerte cruzada, creo que tiene que haber una segunda vuelta en las ciudades. Hay alguna dificultad con el internet de Fernando Carrión.
No es el mío ni el de la radio, es el internet del arquitecto Carrión, que lo estábamos escuchando y lamentablemente se me quedó congelado. Seguramente, bueno, vamos a esperar que se estabilice un poquito la señal de Fernando Carrión, que está participando de esta tertulia junto a Augusto Barrera, aquí en el Informativo a Primera Hora. Ahí lo tengo de nuevo. Arquitecto, se congeló de nuevo y no le escuchamos los últimos segundos. Que creo que tiene que haber una reforma del COTAD y una reforma del Código de la Democracia. Oiga, perdón que le interrumpa, a ver, lo de alcaldes que haya segunda vuelta, eso es inédito, que no recuerdo que nunca haya ocurrido eso. En el Ecuador no, pero en América Latina sí. El caso más interesante es el de Brasil. Y eso ha logrado consolidar los gobiernos locales, y yo creo que eso hay que trabajar. Tener un alcalde con 21% no significa tener un alcalde con legitimidad. Yo creo que ese es un problema. El propio Augusto Barrera fue alcalde con 43%. El siguiente alcalde, que fue Rodas, llegó con el 58%. Entonces, yo creo que eso hay que darle. Ahora, internamente, dentro del municipio, aquí hay algunas cosas importantes. Estuve revisando la estructura presupuestaria, y la estructura presupuestaria no es otra cosa que la reproducción del modelo de gestión que tiene la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que se está convirtiendo el municipio de Quito? En un municipio no de servicios, sino exclusivamente de movilidad. Si nosotros sumamos los recursos que están destinados al metro, más los recursos que maneja la Secretaría de Movilidad, ahí tenemos 44% del presupuesto que se va en esas dos instancias. Si a eso sumamos lo que gasta la empresa de obras públicas y movilidad, pasamos el 60%. El gasto corriente es 28%. No nos queda nada para inversión. Augusto hablaba del tema de salud. ¿Saben cuál es el presupuesto de salud? 2%. 2%. En una situación como la que estamos viviendo, tener 2% de presupuesto es una locura. Cuando los municipios deben hacer por lo menos salud primaria y salud secundaria, y no pueden hacer. La contracción de los ingresos en educación municipal es impresionante, es impresionante. Súmale seguridad, arquitecto. No sé si podemos sumar seguridad o no. Seguridad sí, porque tiene la tasa de seguridad que por suerte acaban de reformarla. Eso le da al municipio 8 millones de dólares, pero 8 millones de dólares no llegan ni siquiera al 1% del presupuesto. Entonces, si nosotros tenemos un municipio que se dedica exclusivamente a movilidad y transporte, que se ha especializado exclusivamente en eso, sobre todo a partir del metro, ya no es un gobierno local. Acabo de ver una encuesta de perfiles de opinión que es muy interesante, que ahí el alcalde Guardera está con el 21% de reconocimiento, 21%. Jorge Yunda salió de la alcaldía con un reconocimiento del 33%, es decir, más. Pero lo que me llamó la atención es que el 35% de la población de Quito no le interesa en absoluto el municipio. ¿Por qué esto? Porque el municipio ya no es un gobierno local, no es una institución que está anclada en la ciudad y no es una institución frente a la cual hay que plantear demandas, porque ya se sabe que el municipio no puede hacer nada. Yo creo que la crisis que está viviendo este rato, el modelo de gestión, el presupuesto que está planteado, impide tener la transición, y la transición tiene que ser una reforma total al modelo de gestión del municipio. Tenemos 11 empresas municipales, solo una se autofinancia. 11 empresas municipales, una se autofinancia. Tenemos áreas, por ejemplo, de transporte, con 7 organizaciones, con 7 instituciones. Planificación tiene 5. Eso es absurdo. Entonces, yo creo que la transición es, por un lado, las grandes reformas, por un lado de las competencias, que es el COTAD, por otro lado de la representación, que es el Código de la Democracia, y en tercer lugar, la transición tiene que ser en la reforma del modelo de gestión para que las próximas autoridades que lleguen en el 2013 puedan enfrentar los grandes problemas que tiene la ciudad. Ha planteado una serie de temas muy interesantes, incluso inéditos en algunos en algunas de las tramos de las visiones que tiene Fernando Carrión. Le pregunto a Augusto Barrera, y ojo, los dos fueron concejales también. No sé si fueron compañeros de consejo los dos. No me acuerdo. Sí, fuimos durante 2 años, me parece, compañeros de consejo. ¿Los dos concejales o usted alcalde y Fernando concejal? No, los dos fuimos concejales. Correcto, por eso tenía más o menos ese récord. A ver, Augusto Barrera,
Fernando Carrión plantea la necesidad de repensar las normas electorales para elegir alcaldes. Citó su elección, la de Rodas, pero también la de Yunda, y la de Yunda es la que de alguna manera provoca esta discusión de ilegitimidad, ¿ya? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, Fabricio, yo creo que hay que hacer un análisis profundo sobre la base de evidencia, ¿no? Y la evidencia lo que muestra es que establecer una modificación que implique 2 vueltas no necesariamente, me parece a mí, va a resolver la profundidad de la calidad de la representación, porque eso tiene que ver con la dimensión social, con la forma en que el tejido social de esta ciudad se constituye. Este es el tema, ¿no? Mire, Rodas tuvo una mayoría holgada y me parece que fue una pésima gestión, una pésima gestión, ¿no es cierto? Con una mayoría. Primera o segunda vuelta es así. Si no hay ninguna capacidad de entender la perspectiva de la ciudad, uno puede construir una mayoría electoral que le dura exactamente el tiempo de llegar al cargo. Si no hay fuerzas políticas y sociales que tengan una agenda clara y una comprensión, si la alcaldía se convierte en botín de aventureros y de francotiradores, evidentemente no vamos a poder superar esa situación. Digamos, la discusión sobre la distritalización. Hay 2 enfoques sobre eso. La distritalización, efectivamente, lo que supuestamente produce es un mayor nivel de cercanía de la representación con los electores. ¿Cuál es el efecto que eso puede tener? Una reproducción de unos concejales que solamente miren por eso y no por el conjunto de la ciudad. ¿Eso tiene que ver con la distritalización? Sí, parcialmente, pero tiene que ver básicamente con la calidad del consejo. La multiplicación de comisiones, y voy a hacer en esto clarísimo, Fabricio, la repartición del municipio a concejales, amigos, consultores, contratistas, favores y a todo el mundo, a periodistas incluso, esa repartición es nefasta para la ciudad. Eso es nefasto, porque eso desconstituye absolutamente cualquier ámbito de planificación. Tomo el caso de planificación de Fernando. Si hay instancias de planificación, lo lógico sería que esas instancias planifiquen, pues, y no terminemos contratando consultorías para que den planificando. ¿No es cierto? Si hay una lógica de movilidad, lo lógico es que sean las instancias correspondientes las que establezcan un horizonte en el marco del Plan Maestro de Movilidad. Esto es lo lógico. La absoluta debilitamiento de una perspectiva de gobierno local es sin duda una responsabilidad de las últimas administraciones. Yo le recuerdo, Fabricio, perdóneme, tengo que hablar en primera persona, la cantidad de obras locales y consolidadas a nivel barrial. 5,000 obras hicieron en nuestra administración. Se consolidó un modelo de centros de desarrollo comunitario. Se construyó una red verde. Se desarrolló el programa 60 y piquito. Se acercaron los centros de desarrollo comunitario. Se fortaleció el sistema municipal de educación, como nunca antes. Nuevas escuelas, nuevos colegios, el plan del bachillerato acelerado. Esos elementos permitían efectivamente. Le pregunto, doctor, ¿usted reconoce errores de su administración? ¿Es autocrítico sobre los errores que pudo haber cometido? Por supuesto que sí, Fabricio. ¿Podemos citar ejemplos, doctor? Claro, de tal vez cosas que usted reconoce que no se hicieron bien. Yo creo que claramente, digamos, tuvimos límites en la calidad de la comunicación. Esto es clarísimo. Creo que tuvimos límites en la calidad de la comunicación. Creo que establecimos una secuencia respecto de un conjunto de líneas que debieron haberse consolidado más adecuadamente. Por ejemplo, el acercamiento y la consolidación de esta lógica de desarrollo en aquellas zonas más pobres. Probablemente no se construyó una pedagogía adecuada sobre, por ejemplo, el tema impositivo, porque fue muy fácil, digamos, que la gente compre el hecho de que muchos impuestos y muchas multas. Y me parece que ahí es interesantísima esta frase que a su momento planteó Durán Barba, ¿no? Es decir, no somos suizos, ¿no? Y entonces había un orden y una lógica demasiado rigurosa. Y entonces, como no somos suizos, no importa, ¿no es cierto? No importa que esto sea una especie de tierra de nadie. Coincido con Fernando, sin embargo, en la necesidad de ir a un modelo de reestructuración muy claro del aparato municipal. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Me parece que hay empresas que deben ser fusionadas,
hay que redefinir, digamos, el modelo de gestión de varias de ellas. Tenemos Emaceo y Emgir, es una locura, hay que tener una sola modelo de gestión. Es una locura establecer una diversificación y una falta de claridad entre obras que hacen las administraciones zonales y obras que deben ser abordadas desde una escala metropolitana. Por lo tanto, la calidad y la eficacia de la obra pública tiene que ser repensada. Me parece que hay que consolidar más la especificidad de las administraciones zonales para poder tener efectivamente una planificación territorializada en las múltiples ciudades que es esta misma ciudad. Pero creo que el principio es básicamente la recuperación de lo público, de un proyecto democrático, equitativo, progresista, inclusivo, que me parece que es lo que la ciudad espera en este momento. Y yo en este punto le quiero preguntar a Fernando Carrión, si por ejemplo, dentro de este ideal de modificaciones legales, reglamentarias, estatutarias, etcétera, se debería, por ejemplo, pensar, arquitecto Carrión, en la posibilidad de que Quito, como ocurre en otras grandes metrópolis del continente, tenga una alcaldía mayor y alcaldías menores. No sé si eso aplica en el caso de Quito. Sin duda, yo pienso exactamente eso. Ahora, respecto a la distritación que hablaba Augusto, yo no creo que sea del todo descabellado plantearse una cosa muy parecida a lo que existe en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene representaciones por provincia y representaciones nacionales. ¿Por qué no se tiene exactamente igual en el caso de Quito, de los distritos, tener representación distrital y representación de toda la ciudad? Y creo que no se necesitan 21. Guayaquil tiene 15 concejales. La ciudad funcionó perfectamente con 15 concejales. El Consejo se lleva casi 10 millones de dólares, es decir, más que la seguridad ciudadana, en el pago a los equipos que se han formado alrededor de cada uno de los concejales. Es una cosa, pero francamente, inaudita. Ahora, esto que señalaba Augusto también, respecto de que el gran problema que hay es que todo se convierte en una especie de clientelismo dentro del propio municipio, y eso es absolutamente cierto. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? En el caso de Rodas, entraron 11 de Alianza País. 11 de Alianza País. 9 de Suma Vive. 9 de Suma Vive. Y uno de Creo. Uno de Creo y 2 de Concertación. Así fue. De César Montúfar. Entonces, en ese contexto, poder construir mayorías es imposible, que eso le pasó también a Jorge Yunda. Entonces, aquí hay que resolver un problema estructural y no se resuelve eso a través de la negociación. Pero yo le pregunto a usted, al final, a ver, el Consejo es el legislativo, pero hay un problema de ejecución, y la ejecución es responsabilidad directa del alcalde, arquitecto. Las dos cosas van de la mano, van de la mano. Por ejemplo, se aprueba hace poco tiempo el famoso PUCS, y en estos días están legalizando barrios periféricos. O sea, absurdo. Si ya le hicieron el plan de uso y gestión del suelo, ahí tenían que haber legalizado todo lo que tenían que haber legalizado. Pero entonces ahora nos vamos con un plan de uso y gestión del suelo con excepciones. Eso no puede ser. Ahora, Fabricio, yo sí creo que la administración de Quito difícilmente se puede hacer exclusivamente desde la Plaza de la Independencia. Y ahí yo creo que tiene que entrar el Estatuto Autonómico, que Augusto Barrera, recordarás, Augusto, tú empezaste a trabajar eso. Hemos tenido 4 estatutos. Uno que empezó Paco Moncayo y que el tiempo no le dio. En segundo lugar estuvo Augusto Barrera y no se aprobó. Y tampoco el tiempo le dio, me imagino, al doctor Barrera. Tuvo 5 años de administración. Fueron las administraciones más largas que se tuvo por la transición constitucional, fue la de Augusto Barrera y la de Rodas. Exactamente. Y después entró Jorge Yunda, y fue la cuarta. Y hasta ahora no se aprueba. Ahí hay varios problemas. Yo creo que no es una demanda sentida de la población, pero también yo creo que no hay organizaciones políticas que les interese eso. Y en la medida en que alguien impulsa una cuestión de ese tipo, lo que hay que hacer es pararlo. Y eso es lo que ha pasado. Y me parece que Quito está hipotecando esa situación desde el año 2018 que se aprobó la Constitución y que Augusto incluso fue coordinador entre la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Y ahí se planteó una cosa de este tipo que a mí me parece que es algo que tiene que hacerse. Y no solo en Quito, en Guayaquil también. Interesante. Augusto Barrera, sobre el Estatuto Autonómico, ¿qué pasó ahí? Mire, Fabricio, yo creo que ese es un tema muy importante, es clave y qué bueno que se lo plantee.
El estatuto autonómico no es un documento que a alguien puede ocurrir hacérsele y que eso va bien. Digamos, la forma en que nosotros encaramos eso es constituir una comisión multipartidista en el Consejo, porque el estatuto autonómico tiene que ser una propuesta y un proyecto del conjunto de la sociedad quiteña. No es un problema, digamos, de un lindo documento que haga alguien. Eso no es así. Con todo el respeto, no es así. Ese no es el problema. Debe suponer, digamos, un nivel de acuerdo político para dar ese salto. Algunos elementos claves de ese estatuto autonómico tienen que ser discutidos socialmente. Socialmente, no puede ser que uno vaya a votar por una cosa que no sabe ni qué es. ¿Qué elementos creo yo que son claves en esa perspectiva del estatuto autonómico? Claves, ¿no es cierto? Y sobre los cuales podríamos construir un conjunto de consensos. Uno, una redistribución diferente del tema de rentas que permita efectivamente una mayor participación de la municipalidad del distrito metropolitano sobre eso. Este debería ser un elemento clave. El alcance y el tamaño de las decisiones que tiene y las necesidades de inversión, una ciudad que en este momento es la más grande del país, con 3 millones de habitantes, superan efectivamente la lógica de recaudación basada en el predial y en las patentes. Ese es un elemento clave. Segundo, clarificar el marco de algunas de las competencias que en la medida en que son concurrentes establecen una relativa debilidad respecto de la titularidad de eso. Pienso, por ejemplo, en el tema de ambiente, pienso, por ejemplo, en los temas de reactivación económica, pienso en los temas de reactivación productiva que están dispersos y compiten de alguna manera con el Consejo Provincial, que compiten con el Consejo Provincial. Eso me parece que es un elemento clave, ¿ya? Establecer un mecanismo de representación política también me parece. Estos elementos podríamos construir en un acuerdo. Yo discrepo de fragmentar la representación política del distrito. Yo no estoy de acuerdo con que esto se convierta en 7 alcaldías. Y toda la discusión y la literatura que hay en eso lo que plantea es que hay muchos elementos en contra y pocos elementos a favor. Por ejemplo, un elemento en contra, y el caso de Santiago es un caso, es que las zonas ricas, que es lo que ya quisieron hacer algunos, ya pues muy bien, aquí en Cumbayá y en Tumbaco vivimos la gente que tiene plata. Ya tenemos todas las vías, ahora sí independicémonos. Claro, pero lo de Tumbaco creo que hubo una intención de que se conviertan en cantones, ¿no? Claro, claro. O esta lógica, digamos, que ya tuvo la buena iniciativa la izquierda peruana a comienzos de los 90. Recordarás, Fernando, con Barrientos, me parece, ¿no es cierto? Muy bien. En el 84, en 1984. Correcto. Vamos a distribuir y vamos a hacer alcaldías menores. Entonces, el mismo caos que tenemos en la alcaldía general, tenemos en las alcaldías menores. Y entonces multiplique el elemento que ha planteado Fernando del número de concejales por 7, 8 alcaldías menores. Entonces vamos a tener una representación de 8 por 10, digamos 80, 90, 100 y pico de concejales en alcaldías menores, cada uno peleando por su cosa particular. Yo creo que eso sería el camino al debilitamiento y sobre todo a la pérdida de una perspectiva redistributiva. Proyectos globales, los sistemas de agua potable, los sistemas de espacio público, la red de movilidad, los sistemas de centralidades, los proyectos de reactivación económica son problemas metropolitanos. Y en este momento en todo el mundo, digamos, lo que se busca es tener formas metropolitanas de gestión. Y nosotros que tenemos lo que vamos a hacer es dividirnos. Mi pregunta es, ¿eso va a mejorar la representación? No dudo que hay que fortalecer las administraciones. Hay que sacar de las administraciones a tanto oportunista y corrupto. Hay administraciones que son una vergüenza, Fabricio. Yo sí recorro la ciudad y mantengo todavía activa relación con gente de barrios. ¿Cómo puede ser que en Quitumbe, en la época de Rodas, hayamos tenido 8 administradores? Pero acuérdese usted, no sé si a usted le pasó, doctor Barrera, le pregunto. Y le pregunto también, le traslado la misma pregunta a Fernando Carrión. Las administraciones zonales a ratos se convierten en espacios para otorgar cuotas políticas a los concejales. Yo no sé si es así, doctor Barrera y arquitecto. Mire, y tal vez con esto cierre, Fernando, tú y yo fuimos concejales, digamos, con mayores o menores niveles de oposición o de cercanía al alcalde Moncayo. A ti o a mí se nos habría ocurrido pedir un puesto de secretaria en la administración. Perdóname,
Entonces no es un problema, digamos, todas las leyes que hagamos al final tienen que ver con la calidad de la representación. Nosotros levantamos tesis y trabajamos denodadamente por la calidad de la ciudad sin esta lógica de chantaje. Entonces no asumamos eso como un elemento de la normalidad. Esto no puede ser. No puede ser que alguien que quiera hacer fortuna se haga concejal. No puede ser, por favor. Y no hay ley, y no hay marco normativo que modifique eso. Necesitamos otra calidad de representación política. Correcto. Fernando Carrión. A ver, parcialmente estoy de acuerdo con Augusto. Parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo. Exactamente, 50-50. A ver, cuando uno revisa no la literatura, sino también, además de la literatura, lo que pasa en las ciudades capitales de América Latina, uno se da cuenta de que hay varias realidades y cada una construidas jurídicamente. Por ejemplo, el caso de Montevideo, que Augusto yo supongo tiene que conocer. Originalmente lo que se tenía era un municipio de la ciudad de Montevideo, pero en el año 2014 se hace una reforma en términos del proceso de descentralización y se crean las provincias. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Montevideo pasa a ser una provincia que tenía en su origen 18 administraciones zonales, pasa a tener 8 cantones. Es decir, una provincia, 8 cantones dentro de la ciudad de Montevideo. El segundo caso, el caso de Bogotá. Producto de la nueva constitución del año 91, en el año 93 pasa a ser distrito capital. Y Bogotá tiene 20 alcaldías menores. Pero eso no significa que sus alcaldes menores sean electos popularmente. Tan es así, y recuerdo muy claramente, Lucho Garzón, que fue el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, designó a 20 mujeres, él designó a 20 mujeres para que se encarguen de esas administraciones zonales. En el caso de Ciudad de México, es mucho más interesante todavía, y yo creo que la constitución de la Ciudad de México es de las más interesantes que hay en general en América Latina. ¿Qué es lo que ocurre? Ciudad de México tiene cerca de 9 millones de habitantes, no los 23, 24 millones que generalmente creemos. O sea, hablamos solamente de la Ciudad de México, no el Distrito Federal en total. Ya no existe Distrito Federal. Ah, ya no existe. Ya no existe. Entonces, lo que tenemos es la Ciudad de México, que es la que elige el jefe o jefa de gobierno. Este rato es una mujer, Claudia Sheinbaum, que fue electa en el mismo proceso electoral que fue electo Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, habían 20 delegaciones, pero él decidió que esas 20 delegaciones sean electas popularmente. En otras palabras, Ciudad de México tiene un jefe de gobierno o jefa de gobierno y tiene 20 alcaldías que se eligen popularmente. O sea, para que eso no se convierte, si hacemos un símil con las administraciones zonales, para que eso no se convierta en designaciones a dedo del alcalde de turno. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que en el caso de Quito? A mí me gusta bastante el modelo de Bogotá. Yo creo que aquí podemos tener alcalde mayor y alcalde menores. ¿Qué es lo que se podría ahí añadir? Una representación de las zonas de una forma distinta para que haya un cuerpo colegiado y no es esa cantidad de personas que está nombrando a gusto, porque cuando uno va, por ejemplo, al caso de Lima, que es una cosa que también es para nosotros muy próxima, lo que tenemos nosotros es un alcalde provincial, nuevamente es provincia, y tenemos 49 alcaldes distritales. El caso de Santiago todavía es más complejo porque ni siquiera tienen un gobierno metropolitano. Yo espero que eso, y le he seguido bastante el debate de la Constitución en Chile, empiece a aparecer ya un alcalde metropolitano, y ahí cambiará. En otras palabras, yo creo que es absolutamente necesario desconcentrar la administración municipal en los territorios. Y para esto hay que redefinir el mapa territorial para que coincidan distritos electorales, administraciones zonales y los censos. Esos tres tienen que ser un solo mapa, un solo mapeo, una sola forma de división para que se pueda reconstituir todas esas cosas. Eso es lo que hay que hacer, me parece, y es absolutamente necesario. Yo quiero trasladarles un mensaje que acabo de recibir, me voy a reservar la persona que me lo escribe. Y me dicen, Seguridad tiene aprobado un plan
Quito tiene la tasa reformada y se cobra desde enero, pero la crisis institucional que vive la policía está complicando mucho la gestión de Quito. La gestión de gobierno de la policía tiene muchas complejidades, nadie tiene el mando, hacen lo que quieren. Nos dicen, por ejemplo, nos piden que le hagamos esta observación a Augusto Barrera, que en su momento, cuando fue alcalde, era parte de una corriente política que también tenía la presidencia de la República y tenía esa ventaja. Además, me dicen, la gestión de riesgos con $2 millones no se puede hacer, quebradas, deslaves, prevención, sismos, simulacros, con apenas $2 millones. Para el año queda generar planes y que se consolidan nada más, pero no hay plata. O sea, me gustaría un criterio suyo sobre este mensaje que recibo, doctor Barrera. Mire, Fabricio, yo creo que la situación que vivimos, y podríamos hacer un largo y profundo debate sobre la situación de seguridad, que me parece que es dramática. Estoy mirando ahora que las tasas de homicidio están en orden a, no sé si 12 o 13... Por 13.8. Vamos a terminar con 13.8. Es una barbaridad. Cuando yo fui alcalde en Quito tenía 5,5. Esa era la tasa en Quito. Es decir, en estos años hemos prácticamente duplicado esa realidad. Yo coincido, he escuchado algunos criterios de Fernando, coincido plenamente en que la decisión de debilitar un ámbito específico de política pública de seguridad es un gravísimo error. Porque efectivamente al ministro de Gobierno lo que le importa y le interesa es cómo se constituyen las mayorías en la Asamblea. Y el tema de seguridad y el tema carcelario y el propio tema de justicia implica una especificidad. Esto es clarísimo. Esto es clarísimo. En segundo lugar, yo creo que hay que definir con toda claridad cuáles son los ámbitos de competencia de cada uno de los niveles de gobierno. Y me parece que las responsabilidades que tiene el gobierno local en el marco de la Constitución son, en primer lugar, sí establecer una lógica de representación ciudadana y política de la ciudad frente al tema de seguridad. Yo creo que una de las cosas que debería hacer el alcalde Guarderas es convocar y reconstituir el Consejo de Seguridad de Quito, consolidar los mecanismos de observatorio, sentar todas las semanas a la policía, a la fiscalía y a todos los actores para que puedan efectivamente dar cuenta de lo que están haciendo. Este es un elemento clave que debe hacer el representante de la ciudad. Esto es clave y esto lamentablemente está totalmente desconstituido. Y el otro elemento que es fundamental es toda la intervención en los aspectos relativos a prevención situacional. Pero yo quiero, Fabricio, explicar, digamos, un poquito cómo funciona esto. Porque a veces en la discusión que ha planteado Fernando, efectivamente esa es la estructura presupuestaria del municipio de Quito, pero el municipio en términos ampliados es también el presupuesto del EMAP. Y en agua potable y saneamiento, etcétera, son cerca de 200 millones. Y también el de Maceo, que tiene la tasa de recolección. Es decir, esa es una reforma que también sería muy importante considerar respecto de lo que es el presupuesto consolidado. Déjeme añadir solamente algo, doctor. El ex concejal Carlos Páez, que está en sintonía, me señalaba justamente el presupuesto del EMAPS, más de 200 millones, en Maceo más de 80 millones, claro. En GIRS más de 25 millones de dólares. El municipio no solo es la administración central, debe considerarse el sistema municipal institucional, dice Carlos Páez. Y eso debería implicar efectivamente la construcción de un modelo presupuestario que incorpore esos elementos, porque el EMAP hace rato, digamos, que es absolutamente autosuficiente y estaba en la administración, digamos, en pleno proceso incluso de disminución de funcionarios. Se convirtió otra vez en botín político y comenzó a subir la cantidad de gente. Esto es así. Pero yo creo, Fabricio, que eso efectivamente hay marcos jurídicos y legales, pero tiene que ver, digamos, con la orientación. Vuelvo al tema de seguridad. Me parece que es un elemento fundamental. Y temo que si no construimos, y aquí una invitación a Fernando, una perspectiva desde una lógica democrática, académica, inclusiva, vamos a terminar consolidando este tipo de cosas como portemos todos armas o un discurso neofascista de la seguridad. Y estoy muy preocupado por eso. Es decir, el debilitamiento del Estado de derecho y de las instituciones puede terminar siendo un factor que consolide y afiance estos discursos fascistas que lo que plantean es ¿para qué derechos y para qué instituciones? Armémonos, ladrón cogido, ladrón quemado. Y me parece que estamos aún a muy poco de llegar a ese punto.
Entonces, este es un llamado efectivamente para poder construir políticas y posiciones que restituyan una perspectiva institucional y de derechos frente al tema de seguridad. Fernando Carrión. A ver, algunas cositas. Una primera, así como se dice que lo que no está en los medios no existe, yo sostengo que lo que no está en el presupuesto no se hace. En referencia a la nota esta que recibiste, Fabricio, es efectivamente esos son los gastos que tiene el tema de riesgos, $2 millones. La tasa de seguridad genera $8 millones. $8 millones no es ni siquiera el 1% del presupuesto. Y con un problema adicional, dos problemas adicionales. Uno, no es una competencia municipal, porque eso está en el COTAD. Y dos, esos recursos se transfieren a la Policía Nacional. En otras palabras, un gobierno local financiando a un gobierno nacional. Eso tiene que acabar, Y hay que reestructurar el presupuesto, que tiene que ser una expresión de la reestructuración del modelo de gestión. Yo creo que el presupuesto es la fiel expresión de lo que se quiere hacer, de las ideas, de las prioridades que se tiene y también del modelo de gestión, cómo estamos trabajando. Lo que señalaba hace un rato, más del 60% se va en movilidad y transporte. Y es cierto, ahí sumé yo los datos provenientes de la empresa de obras públicas con los que maneja el metro y los que maneja la Secretaría de Seguridad. Y aquí viene un problema adicional. Y aquí también viene con el metro. ¿Por qué? Porque este rato nosotros, el municipio de Quito, la Secretaría de Transporte gasta el 25% y el 18% el metro, pero el 25% de la Secretaría se va fundamentalmente en subsidio. El caso de los buses convencionales se lleva más del 30 millones. El caso el transporte municipal, con el incremento que se hizo de 25 a 35, bajó a un poquito, a alrededor de 20 millones, con lo cual ya tenemos 50 millones. Y en el caso del metro, el día que empiece a funcionar, que yo creo que va a ser en el 2013 con la nueva administración municipal, lo que va a ocurrir es que si se sostiene la tarifa de 45 centavos, este rato ya cuesta $1.05. En otras palabras, casi 60%, casi 60 centavos por pasaje estaríamos nosotros subsidiando. Pero con un problema adicional. Si es que esto se va por la línea de la gestión privada, el subsidio va a tener que ser mayor. Porque si viene una empresa privada a manejar esto, tiene que obtener algún tipo alguna rentabilidad, pues, y ahí al asignar al sector privado se pierde el concepto de rentabilidad social que sí se maneja en lo público, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que si sumamos estos tres subsidios, y no estoy hablando del financiamiento de la inversión que se ha hecho en el metro, sino simplemente en el subsidio, vamos a pasar los $100 millones. ¿Y cuál es el problema más fuerte que nosotros tenemos? Está estimado que en el año 2022 lo que vamos a tener nosotros por impuestos prediales, es decir, por ingresos propios, contribución de mejoras, etcétera, van a ser $85 millones. En otras palabras, lo que nosotros vamos a tener como subsidio no va a ser ni siquiera financiado por los ingresos propios provenientes del municipio. Ese es un problema de un modelo de gestión que es absolutamente caótico, que nos puede llevar a un gran problema. Oiga, arquitecto, ¿a usted le hizo ruido la declaración del alcalde Santiago Guarderas, que algún medio de comunicación señaló que tenemos un elefante blanco en el subsuelo de Quito? En el diario Universo, justamente ahí señaló, en una entrevista que le hizo ruido esa declaración a usted? Absolutamente. A mí también me hizo ruido, por eso lo cito. Absolutamente, porque él era el responsable del transporte y la movilidad dentro del consejo, y fue una asignación que el alcalde Yunda le entregó. Entonces, descubrir, después de prácticamente 2 años de ser concejal, que eso era un elefante blanco, a mí me parece que eso es un despropósito. Y Augusto Barrera, en el mismo sentido, ¿le hizo ruido esa declaración? Sí, a mí me hizo ruido, como me ha hecho ruido, digamos, una cantidad de declaraciones a lo largo de este tiempo, porque eso se llama el fetichismo de las cosas, se llama eso, ¿no? Es decir, la cantidad de incompetentes y corruptos que han pasado por algunas de estas funciones y ahora resulta que el problema es el metro. Me da chiste, francamente, si no fuera trágico, ¿no? Si no fuera trágico, sería cómico.
porque a la gente se le elige para resolver problemas, pues, para dar soluciones, para establecer horizontes, para eso se le elige. Porque si no se podrían quedar, digamos, en la función de comentarista, ¿no? Es decir, para eso se le elige a la gente. Y entonces, y yo en esto quiero ser además absolutamente enfático, porque sin duda, los cálculos que hace Fernando. ¿Cómo funciona esto, Fabricio? La inversión en el metro, igual que en salud, que en educación, igual que en aspectos básicos, se entiende desde el punto de vista cada vez más universal como una inversión social. En este momento la calidad de vida de una persona que vive en la ciudad, entre varios factores, tiene que ver con su vivienda, con el hacinamiento, con el acceso a servicios, pero fundamentalmente con la movilidad. Porque la movilidad vista como un derecho se distribuye de manera asimétrica en la población. Las personas que viven, digamos, en el Camal Metropolitano Alto y trabajan probablemente en algún centro comercial, se demoran 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Esto significa, digamos, un porcentaje significativo de su vida. Por eso en muchos lugares del mundo se ha ido cambiando desde esta visión economicista y a veces absolutamente limitada de la movilidad a la mirada y a la perspectiva de la movilidad como un derecho, ¿no es cierto? Y algunos de estos han planteado que efectivamente como un derecho debe estar incorporado a un elemento que se financia. Primer elemento. Segundo elemento. Mire, hay que diferenciar con absoluta claridad la inversión que se hace en la construcción de la obra con la operación. Y aquí, Fabricio, hay que decir con nombre y apellido. En la administración de Rodas se bajó el sistema de recaudo, que no es solamente, digamos, el componente de los torniquetes y de la emisión de una tarjeta. Es que se bajó la posibilidad de la caja común y de un fondo metropolitano que gestione el conjunto del financiamiento del sistema de transporte. Esta fue una de las mayores concesiones que la administración Rodas, y de paso una buena parte de la administración Yunda, ha hecho con el bucerato de esta ciudad. ¿Ya? Esta es parte de las concesiones que se ha hecho. En lugar de que el conjunto del sistema se ponga al servicio del ciudadano, lo que hemos hecho es al revés. Está clarísimo que el costo de la operación del metro depende fundamentalmente de la cantidad de pasajeros que se estructuren en el sistema. Y entonces yo no puedo creer cómo hay gente que dice, uy, ¿cuántos irán a subir? Si lo que hace es renovar por 10 años ese desastre de corredor central norte y no le incorpora al sistema. Esto hizo Rodas en los últimos meses de su gestión. Es una cosa realmente impresentable. Lo que se hizo es que buena parte de la cuenca de transporte de la zona suroccidental de la ciudad no se articule con la parada y con la estación de la Magdalena. Durante años, creo que el propio César Arias hizo en nuestra administración el proyecto del corredor desde Labrador a Carapungo para integrar ese sector. No se ha hecho. Y entonces, si todo el mundo se llena la boca de que el problema es el metro, y cuando está en la gestión lo que hace es debilitar las condiciones de su viabilidad, ¿qué es lo que van a esperar, pues? Porque el metro cuesta lo mismo si va lleno o va vacío. Claro. ¿No le parece? Claro, y entonces lo lógico, lo sensato, es precisamente consolidar una lógica de sistema que consolide esta perspectiva. Correcto. Este sistema no se ha avanzado y lamentablemente no se ha construido hasta este momento. Correcto. En honor al tiempo que se me terminó, quiero pedirles una última reflexión. A propósito de una pregunta que un buen amigo me envía, ¿no? Me pide que les haga, y justamente yo la tenía en el radar. Una reflexión sobre cómo ven el futuro político de Quito. O sea, y aquí va a ser inevitable que les pregunte a los dos, si en el radar de ustedes están pensando en la posibilidad de una candidatura, de articular, ustedes si bien es cierto son académicos, pero también son políticos, han sido ambos concejales y en el caso de Augusto Barrera fue alcalde, pero digo, en el radar de ustedes está la idea de activar para las próximas elecciones de alguna manera con candidaturas o como parte de algún frente, y por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ven la posibilidad de algunos nombres que ya se están barajando por allí? O sea, ya como que Quito empieza a entrar en calor en esta fase preelectoral. Arquitecto Carrión, empiezo con usted. A ver, yo veo nuevamente una realidad absolutamente fragmentada, con los mismos partidos políticos que teníamos antes.
y con probablemente candidaturas relativamente nuevas, porque me da la impresión que se está cerrando un ciclo. En ese proceso yo veo que difícilmente va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el 2019, es decir, 4 candidaturas que puedan llegar a la alcaldía, porque la diferencia entre Jorge Yunda, que salió alcalde con 21%, y Montúfar, que obtuvo el 17%, eso es lo que llaman un error estadístico en las encuestas, es decir, cualquiera de los 4 pudo haber salido. Yo creo que eso no va a ocurrir. A mí me da la impresión que vamos a tener un candidato de UNES que tendrá su peso. Creo que la izquierda democrática irá sola nuevamente y me parece que no le irá tan bien. Me parece que el gobierno tendrá que presentar su candidato, pero no tendrá buenos resultados. Y yo veo un espacio relativamente interesante en términos de lo que podríamos definir algo así como un centro-izquierda. Y un centro-izquierda para que en 4 años pueda reenrumbar a la ciudad de Quito hacia nuevas realidades. Y yo creo que aquí una de las cosas que tiene que hacer es, por un lado, que Quito piense a Quito, es decir, que Quito se incorpore a reflexionar su propia realidad, por un lado. Por otro lado, que Quito se proyecte nacionalmente. Yo tengo muchísimos problemas, por ejemplo, en ver los liderazgos nacionales de presidente, vicepresidente de la República, de la presidenta de la Asamblea, de la presidenta del CNE, etcétera, etcétera, y no veo un solo quiteño. Y entonces eso implica una crisis muy fuerte de la ciudad de Quito. Y me parece que hay que empezar a enfrentar los grandes problemas de la ciudad, que siguen siendo transporte, pero también la reactivación económica. El otro día recorrí un poco la ciudad, básicamente por la 10 de agosto, la avenida Amazonas, la Villa Flora y el centro histórico, y la cantidad de lugares cerrados es impresionante. El centro histórico mismo ha perdido en estos 21 años más allá de la mitad de la población que estaba Lo del centro histórico, por ejemplo, a mí me pareció increíble que el 2 de diciembre, a las 9 de la noche ya estaban cerrados los locales en el centro histórico, o sea, de locos. Oiga, solamente una cosa adicional. ¿Usted ha pensado ser candidato o no, Fernando? A ver, y les soy absolutamente sincero, hay muchas fuerzas políticas, organizaciones sociales, comités cívicos, etcétera, incluso yo diría gremios profesionales que se han acercado a pedirme que tome una decisión y que entre a esta lid electoral, porque Quito necesita, en primer lugar, tener una campaña donde se discutan propuestas, se discutan ideas, y luego, pues tener un alcalde que sea capaz de representar una propuesta que le saque de la situación en que este rato se encuentra. O sea, ¿usted no lo descarta entonces? No, en absoluto. Ya, y la misma pregunta le hago a Augusto Barrera. 7 años después, ¿está dispuesto a volver a la arena político-electoral, doctor Barrera? Mire, Fabricio, la responsabilidad que uno construye sobre la ciudad es fundamental. Digamos, si a todos los quiteños y quiteñas nos duele lo que pasa, digamos, alguien que ha tenido el privilegio de asumir esa función de alcaldía es mucho mayor. Porque efectivamente uno conoce en detalle así como el esfuerzo que hay que hacer para construir, uno se da cuenta de la facilidad con la cual se destruyen las cosas. Facilito destruir, es facilito, ¿no? Yo en ese sentido creo que el esfuerzo que habría que construir en este año es efectivamente consolidar un frente progresista ciudadano con una clara perspectiva de recuperación efectivamente de la ciudad. Creo que sin posiciones tibias o camaleónicas, con posiciones claras. Yo creo que se requiere una perspectiva progresista, democrática, de izquierdas plurales, abierta efectivamente a entender y a tener posición clara sobre los temas. Y en ese esfuerzo yo haré todo lo posible por consolidar. En términos específicos, yo no tengo en mi radar, digamos, tener una participación directa. Eso no está en mis prioridades. Me parece que sí hacer lo posible por constituir ese esfuerzo. Eso me parece que es de responsabilidad fundamental. Me parece que es importante, ojalá, hacer un proceso de renovación de liderazgos capaces. Hay gente que ha estado demasiado tiempo dando vueltas a esto y ha hecho bien poco. Ojalá que tengamos esa perspectiva de renovación.
Y ese es el esfuerzo y el gran desafío que hay que hacer ahora. Me parece que si no hay una mayoría consistente, robusta, sólida, si no hay tesis claras que se presenten, va a ser muy difícil el futuro de la ciudad. Yo discrepo con el hecho de que aquí hay que copiar el modelo de Guayaquil, eso discrepo claramente, porque tiene que ver respecto de la forma en que los sectores dominantes se relacionan con la ciudad. El tema de las corporaciones, dice usted. No, en general, digamos, en Guayaquil lo que tú tienes es un régimen básicamente oligárquico, en donde las grandes élites económicas y políticas, sí, con los medios alineados y con un modelo de privatización, tienen su proyecto de ciudad. Eso es lo que tenemos. Yo creo que eso para Quito no es la salida, no es el ejemplo. De acuerdo. Quito debe ser un espacio democrático, plural, progresista, inclusivo, y me parece que el esfuerzo es construir un frente de esa naturaleza. Yo saludo que ustedes dos hayan tenido la gentileza de participar en esta tertulia con su conocimiento, su experiencia, su formación académica. Creo que es fundamental para poner con mucha seriedad en el tapete de la discusión el presente y futuro de la capital. Y cito solamente para cerrar un mensaje que también había recibido, ¿no?, sobre la polarización de la ciudad que no permite gobernar. Parece que todos se odian entre sí. Las sesiones del Consejo son una muestra de aquello. Ojalá que esto cambie, ¿no?, porque Quito se merece una mejor suerte. Le agradezco a Augusto Barrera, ex alcalde metropolitano, a Fernando Carrión, ex concejal de Quito. Gracias, estimados amigos, por haber participado y que tengan un feliz 2022. Muy gentiles. Muchísimas gracias, Fabricio, y me alegro verte con camisa blanca. Sí, sí, pero es que yo tengo una alterna del Emelec que es blanca, una conmemorativa por si acaso. que tiene facha de pavo. Un abrazo. Gracias a Fernando Carrión, Augusto Barrera. Voy a la pausa, regreso con Deportes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.